Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lacey Calderón, soy gerente del área laboral de EY. El día de hoy voy a comentarles un tema de actualidad y a propósito de algo muy público que pasó hace no mucho sobre daños y perjuicios, sobre cuándo la empresa, el empleador, está en capacidad de demandar a su trabajador y en qué circunstancias. En esta primera filmina vamos a comentar puntualmente cuándo es la oportunidad en que podemos demandar daños y perjuicios, cuándo se genera un daño, en qué etapa se genera, cómo se genera y qué podemos hacer. El daño puede generarse antes del inicio, durante y finalizada la relación laboral para cualquiera de las partes, ya sea para empleador o para trabajador. Ahora, ¿cómo me puede generar un daño un trabajador cuando la relación laboral aún todavía no ha empezado? Antes del inicio de la relación laboral pueden haber tratos preliminares, pero no hay un compromiso firme de contratación. También pueden haber precontratos o promesas de contratos bases para una futura relación laboral. Y aquí aclarar que si bien es cierto, hay libertad de trabajo, es decir, yo no puedo obligar a un trabajador a que cumpla funciones, porque además si bien esta es una figura que se ha traído a la normativa laboral, en realidad los daños y perjuicios vienen o tienen como antecedente a la normativa civil. Hablamos de obligaciones de hacer y no se puede obligar a una persona, ¿de acuerdo? Pero si hay daños, de repente la inversión en gastos de traslado u otras penalidades en las que incurrió el empleador para que esta persona venga a laborar a su compañía. Y claro, estos daños pueden calcularse. Ahora, ¿cómo cuantificamos los daños? Lo vamos a ver en un momento, pero lo cierto es que hoy en día la mayoría de las empresas, antes del inicio de la relación laboral, lo que hacen es suscribir estos precontratos o cartas de compromiso para dejar las cosas en claro y que éstas sean válidas y además se puedan utilizar en demandas posteriores. Durante la relación laboral también, evidentemente, aquí se dan los daños a los bienes del empleador. También se podrían dar el tema del deber de guardar secreto profesional, el deber a no dedicarse a otras ocupaciones, el acuerdo de permanencia. Aquí comentarles que en nuestro país no tenemos una regulación legal, a diferencia de lo que ocurre en otras realidades, por ejemplo, con la exclusividad y sobre todo con el pacto o acuerdo de permanencia. Y nos consultan si esto es válido, y lo sería, pero la compañía tendría que acreditar que ha sobrepagado al trabajador o que ha pagado por encima del mercado. ¿Y por qué sobrepagarle? Porque como les comentaba, la libertad de trabajo es incondicional. Estamos sujetos a sus alcances por un convenio de la OIT al cual nos encontramos adscritos, porque estaríamos limitando la libertad de trabajo para que este colaborador pues no se vaya a la competencia por un tiempo determinado. Diferente es el caso del trabajador que dice me quiero ir y no tiene un compromiso de permanencia. Aquí no puedo obligarlo a que se quede y sobre el contrato que ha firmado se entiende que está renunciando y basta con que se vaya dentro de los 30 días después de presentada la renuncia y no habría ningún problema, salvo que tenga un contrato o un compromiso de permanencia. Pero claro, para el compromiso de permanencia, reitero, tiene que haber un pago mayor y no la remuneración del mercado respecto a esa posición. Y finalizada la relación laboral, también se puede dar acciones posteriores que pudieran generar un daño a la compañía. Cuando, por ejemplo, yo como trabajador empiezo a actuar indebidamente contra mi ex empleador, empieza un boicot en el cual se ven afectados clientes de la compañía, digamos, vamos a ver siempre el caso en concreto, pero son situaciones que eventualmente se pueden presentar. Entonces, queda claro que no hay impedimento en que se puede demandar en estos tres momentos, antes, durante y finalizada la relación laboral. ¿Cómo se cuantifica esta indemnización? A nivel legal hay algunos criterios que pueden ayudar a establecer estos montos. Un primer criterio que se utiliza para la cuantificación es la previsibilidad. Si el deudor incumplió sus obligaciones por culpa leve, solamente se van a resarcir aquellos daños que eran previsibles para él, ¿ok? Pero ¿qué es lo que debo entender por previsibilidad? Para entenderlo en términos económicos, son los riesgos que asumieron las partes en el contrato, ¿no? Los riesgos que asumió ya sea el empleador o ya sea el trabajador. Entonces, esto está claramente establecido o debería estar claramente establecido cuando el contrato es negociado. Sin embargo, los contratos laborales o en los contratos laborales que se suscriben hoy en día, esto no se negocia mucho porque normalmente en los contratos laborales hay mucha regulación legal de soporte y más bien el contrato principal se centra en la remuneración o en cualquier otro beneficio en específico que pueda tener el trabajador y por allí alguna otra consideración relacionada a los mismos, ¿no?
pero lo ideal sería que podamos trabajar estos contratos a gran escala considerando estos puntos. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley con este primer parámetro? Es mandar un incentivo, mandar un mensaje, mandar un recado para decirle a los deudores, trabajadores, en este caso, que sean diligentes, porque si no lo son, porque si actúan a propósito, se les quita este beneficio y van a tener que pagar por todos los daños que el empleador pueda probar. ¿Cuándo? Cuando hubo intencionalidad o cuando hubo negligencia. Aquí el tratamiento para la intencionalidad y para la negligencia es similar porque resulta difícil probar quién actuó intencionalmente o quién actuó de forma negligente, ¿no? Entonces basta con que hayas actuado de forma negligente para que el trabajador, en este caso, deba responder por todos los daños. Entonces el mensaje que da la ley aquí es que en ambos casos se responde por igual, porque si bien la ley señala que no se puede distinguir, reitero, a quién actuó con negligencia o a quién actuó con dolo, entonces los trata de la misma manera. Este no es el único criterio para cuantificar daños, hay otros, como por ejemplo, tenemos el criterio de concurrencia, que es qué pasa si ambas partes concurrieron en la producción del daño, ¿no? Se paga toda la indemnización, o sea, deudor y acreedor, trabajador y empleador, ambos incumplieron, digamos, el contrato, se paga toda la indemnización completa. ¿Qué nos dice la norma? En este caso nos dice que ambos comparten esta responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, este es un criterio y el último, de los cuales vamos a comentar, es el de la evitabilidad. ¿Cómo funciona este criterio? Es cuando se realiza una determinada actuación para evitar que el daño no se agrave. En este caso, digamos que todo lo que el empleador gastó en que se evite que el daño se agrave, puede pedirlo como indemnización, puede pedirlo como un reembolso. Es decir, se tiene que acreditar en este caso que se han tomado medidas para evitar que la situación se agrave. Entonces, le sobrecargamos esta indemnización a quien la haya generado, porque no es un gasto, es un costo en el que la compañía tuvo que incurrir porque simplemente es la necesidad que tuvo en ese momento de evitar que el daño se agrave y, lógicamente, este criterio está previsto para efectos de calcular la indemnización respectiva. Entremos al caso en concreto que ha generado esta discusión sobre la posibilidad de demandar a un trabajador. Esta es una casación sobre un caso del gobierno regional de Tacna versus un grupo de trabajadores. Vamos a hacer un pequeño recuento de los hechos del caso para comentarle la lógica de los magistrados, en la que, por cierto, no compartimos por los términos en que ha sido planteada, pero para eso necesitamos conocer qué pasó en el caso en concreto para luego ver cómo se decidió, cómo se resolvió el caso y cuál es el criterio que se utiliza judicialmente para este tipo de problemáticas. Y por último, realizar algunos comentarios o recomendaciones de gestión en concreto. En este caso fueron 4 procesados. Se resolvió en el año 2023, pero la sentencia recién se ha conocido este año. Es decir, el caso se resuelve por lo menos en la fecha que aparece en la sentencia 2023, pero se publica este año 2024. ¿Qué pasó? Si uno ve los hechos, el gobierno regional de Tacna, para esto los demandados trabajaban en esta entidad del Estado. Hay en este caso, una relación laboral bastante rígida y, por cierto, regulada por el derecho público, no es un contrato privado. Y la sentencia se cuida mucho de decir que se aplica solamente para el sector público y no para el sector privado, ¿de acuerdo? Eso es un primer punto. Pero, ¿qué es lo que pasó? Estos trabajadores compraron 13 transformadores. Podríamos decir cuál sería el problema con comprarlos, pero lo que sucede es que eran transformadores para motores que al parecer necesitaban de normas técnicas especiales. Entonces, se habían elaborado cuadros de necesidades, pero sin especificaciones técnicas. Se habían visado y aprobado estos cuadros. Entonces, a partir de allí se empezaron a detectar los errores, ¿no? Lo primero es que todo lo que vino después es porque se visa y se aprueba el cuadro de necesidades sin estas especificaciones técnicas, se suscribe la resolución que aprueba bases administrativas para la adquisición que tenía
ese documento sin estas especificaciones, se suscriben contratos de compraventa a partir de esos transformadores que no tenían ya estos parámetros que se necesitaban justamente para estas compras, y a partir de allí vemos todo el efecto dominó que ocasionó el primero de los errores. Entonces, ¿quiénes eran estas cuatro personas que son codemandadas? ¿No? Los que elaboraron estos documentos, o sea, el que elaboró el cuadro de necesidad, el que visó y suscribió la resolución, el que suscribió el contrato, el que validó la compraventa, o sea, todos los que participaron en la cadena de adquisición de productos responsables, y se dan cuenta por lo que hizo el primero, como ya hemos venido comentando. Entonces, ¿era posible que se subsane esto en el camino? Digamos que sí era posible que se subsane. Si eran transformadores para motores en específico, digamos, las especificaciones técnicas las necesitaban. Si lo mínimo que necesitan cuando son instrumentos que no son fungibles, que no tienen un intercambio sencillo en el mercado, pero aquí se trataban de bienes infungibles, eran bienes únicos y justamente para estos motores en particular. Entonces, ¿qué dijo en primera instancia la sentencia? Señala que el reclamo es fundado y que se iba a indemnizar a la entidad por una suma determinada por incumplimiento de obligaciones, ¿no? Porque se compraron los transformadores sin conocer el caudal y potencia de los motores, porque los transformadores no se podían utilizar porque no se cumplían con los requerimientos técnicos. E interesante, señalan que los codemandados han actuado con negligencia grave. Y parece que sí, o sea, lo mínimo que se hace cuando se va a comprar un transformador, entendemos, para un motor en específico, es revisar las consideraciones técnicas. Sin embargo, en este caso, la negligencia grave fue justamente por la inobservancia de este parámetro. Entonces, la primera instancia declaró fundada la demanda, apelaron los trabajadores y en segunda instancia se confirmó la sentencia. Fíjense, esto es interesante porque tenemos un juez en primera instancia, tres jueces en segunda instancia que señalan que procede el pago de la indemnización justamente por estos motivos. Ahora, en la Corte Suprema, en la casación, se establecieron tres requisitos para que procedan las demandas de indemnización por daños y perjuicios al empleador, que son las que estamos viendo en este momento, que solamente se pueden demandar daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones laborales aquellos trabajadores que fueron despedidos por falta grave. Sin embargo, en el presente caso, solamente 3 de ellos habían sido despedidos por falta grave, pero uno de los involucrados había renunciado antes del procedimiento de despido porque ya veía venir el procedimiento de despido, y contra ese trabajador que renunció no procedía la demanda de daños y perjuicios. 2, tenía que haber perjuicio económico generado, lógicamente, porque no todo cumplimiento grave o habilita a interponer una demanda de daños y perjuicios, y el plazo de caducidad ya establecido en la norma, que es de 30 días naturales, ¿no? Conclusiones y algunas recomendaciones de gestión en este caso, las que estamos viendo y las que habíamos anotado desde un inicio: las revisiones de las cláusulas del contrato de trabajo y reforzar lo que respecta a responsabilidad por daños y perjuicios. Recordemos que estos daños se pueden generar antes, durante y finalizada la relación laboral. También políticas y procedimientos ante estos casos de negligencia grave o fraude. También, si es que ya tenemos estas políticas, actualizarlas de acuerdo también o en línea con los procedimientos de auditoría interna y externa, y actuar con prontitud frente a estas irregularidades detectadas, ¿no? Porque lo que creemos, y ya para cerrar, es que hay que ir generando conciencia, ¿de acuerdo? No podemos perder como perspectiva esto, y creo que no se trata de que ahora todos demanden por daños y perjuicios, pero sí tenemos que analizar debidamente cuando efectivamente se genera un perjuicio, y creo que hay que hacerlo porque la inacción que se ha tenido en muchos casos o a lo largo de los años ha terminado generando criterios como este, absolutamente equivocados, como esta casación que hemos comentado. No se trata de demandar por demandar, pero creo que la inacción ha generado que lleguemos a esto, que es una situación indebida, ¿no? Es un tema de principios. Creo que otra sería la historia si es que a lo largo del tiempo se hubiera tenido esta cultura razonable de actuar de forma oportuna en la vía judicial. Eso sería por mi lado.
Muchas gracias por su atención.